Bienvenidos de nuevo a Link vs Realidad, la serie en la que comparamos diferentes aspectos científicos o culturales de la saga de Legend of Zelda con el mundo real, o al menos la simulación a la cual llamamos realidad. Cabe recalcar que mi labor aquí se limita exclusivamente a combinar ambas realidades y las conveniencias jugables, la magia, el lore o los bíceps de Link no tienen cabida en estas discusiones. Igualmente, no creo que el tema de hoy, algo que prometí hace más de 2 años, sea controvertido en este sentido. Vamos a hacer algo muy sencillo, medir. ¿Medir el qué? Bueno, descubriremos todos juntos cómo de grande es el Hyrule de Breath of the Wild. No solo en superficie, eso no tiene mucha gracia. Vamos a calcular la altura de las torres Sheikah, de las bestias divinas, de las montañas que recorremos y del imponente castillo. Aunque quizás sea un poco más complicado de lo que parece. No podemos pillar la primera regla que tenemos por ahí y ponernos a medir la pantalla como psicópatas. Pues me lo podías haber dicho antes, ¿no? No me gusta este tipo. La cuestión es que necesitamos una referencia, lo que sea. Aquí, damas y caballeros, tengo el placer de presentaros al sucesor de la mítica, preciosa, estilosa e incluso llegaría a decir que fabulosa escala en metros del lago Hylia de Ocarina of Time. Los veteranos del canal recordaréis que utilizamos esta misma escala en el vídeo de las botas de hierro, el primero de esta serie, para determinar la largada canónica de la espada maestra. En esta ocasión, nuestros amigos en Nintendo han sido especialmente amables ofreciéndonos un minijuego de planeo en el que se nos da una distancia resultado en metros. ¡Maravilloso! Hemos conseguido una regla dentro del videojuego. Aprovechemos, pues, para quitarnos de encima la pregunta sobre el tamaño del mundo en general. Sencillamente hacemos un buen planeo para obtener una distancia de referencia, 500 metros, que extrapolaremos a todo el mapa. Para acelerar un poco el proceso decidí imprimir el mapa con la distancia de referencia marcada y así fui capaz de medir esa marca con una regla para después poder comparar cualquier otra distancia. Es decir, vi que 1 centímetro real era equivalente a 500 metros en el juego y el resto es historia. Esto nos será muy útil a continuación, ya veréis. Dicho esto, fácilmente llegamos a la conclusión de que el tamaño total del mapa son unos 72 kilómetros cuadrados. Ahora, os podría decir que esta superficie es similar a la de San Marino, pero solo con eso es difícil visualizar cómo de grande es realmente. En realidad, en la Tierra, Hyrule sería un reino más bien pequeño, hay bastantes metrópolis que lo superan en área, pero si consideramos la extensión de reinos medievales, época en la que por norma general el territorio estaba mucho más dividido, todo tiene muchísimo más sentido. Otra forma de entenderlo, aunque un poco extraña, tengo que admitir, sería pensar en la altitud del monte Everest, 8.848 metros, y considerar que esta distancia formara un enorme cuadrado. Ese cuadrado sería aproximadamente igual que el Hyrule de Breath of the Wild. Sin embargo, no nos sirve de mucho. A lo largo de la historia las personas han medido muchísimas cosas, algunas de ellas pequeñas como sus pollos, pomelos, potros, bueno... No creeréis que nadie llegó a ser tan estúpido como para medir una montaña con una cinta métrica, o por ejemplo una pirámide, cosa que me lleva al siguiente punto. Hace más de 4.000 años que sabemos contestar a estas preguntas cuya respuesta es ni más ni menos que la triangulación. Básicamente el uso de la trigonometría, los triángulos y las relaciones matemáticas que se dan en ellos para determinar la ubicación de un punto, áreas o, aquí viene lo que nos interesa, medidas de distancias. Eso es, no es por presumir, pero tenéis ante vosotros un experto en la materia, ya que mi trabajo de fin de curso en segundo de bachillerato fue sobre trigonometría. Sí, habéis oído bien. Veamos dónde empezó todo esto. En el antiguo Egipto, año 2000 a.C., se conocía por lo menos una variante de este método, aunque algo rudimentaria. Como prueba tenemos el llamado papiro matemático Rind, también llamado así porque es una colección de problemas matemáticos y Rind porque fue quien lo compró. Es por esto que me parece más adecuado llamarlo papiro de Amés, que al fin y al cabo fue el escriba que lo redactó bajo las órdenes de Apophis I. Y aun con todo, Amés solo hizo una copia de un papiro más antiguo, este sí, de hace 4.000 años. El problema que nos interesa es el que se propone medir la altura de las pirámides. Años más tarde, Tales de Mileto haría lo mismo utilizando su sombra, lo que hoy en día llamaríamos triángulos semejantes. Puedes comparar diferentes triángulos con los mismos ángulos pero de tamaño diferente, así que si mides la sombra de una pirámide y la de un palo a la misma hora, puedes encontrar la proporción entre distancias y fácilmente encontrar la altura de la pirámide. Y no creáis que esto es cosa del pasado, ni muchísimo menos. El GPS que utilizan los móviles para localizar tu ubicación también es posible gracias a la triangulación entre diferentes satélites con los cuales se comunica el teléfono.
Lo único que está haciendo el GPS es calcular tu posición, conocida la posición de 3 satélites, y cada uno de ellos sabiendo a qué distancia está el móvil. Protesto, en realidad los satélites y los GPS no utilizan el método de la triangulación, sino que utilizan el método de la trilateración. Vamos a ver. Para poder calcular la distancia entre móvil y satélite, lo que necesitamos es saber el tiempo que tarda la onda en llegar de un sitio a otro. Pero para saberlo, necesitamos relojes suficientemente precisos como los relojes atómicos de los satélites. Pero como los teléfonos no los tienen, entonces hace falta un cuarto satélite para aumentar la precisión. Pero ¿me vas a cortar? Por favor, no me cortes el así, hijo de la gran... Si seguimos la historia de la triangulación desde su primera mención escrita en Egipto, nos encontramos con multitud de pensadores de la antigua Grecia que aplicaron la trigonometría a la astronomía. Algunos de los más famosos son nuestro amigo y compañero Pitágoras, que da su nombre al mundialmente conocido teorema, y Parco de Nicea, a quien, a pesar de que nos llega muy poco sobre él, muchos atribuyen la invención de la trigonometría tal y como la conocemos, o Ptolomeo, que recopiló todo el conocimiento griego sobre este tema en su libro Almagest. También debo una mención al gran Aristarco de Samos, el cual fue repudiado por sus congéneres a pesar de ser un maldito visionario, así de claro. Solo con trigonometría y un par de ojazos te podía medir lo grande que era el Sol o a qué distancia estaba la Tierra de este. Dándose cuenta de que el Sol era muchísimo más grande que la Tierra, fue uno de los primeros en defender un modelo heliocéntrico, es decir, que la Tierra gira alrededor del Sol. Y aún así, el que siempre se lleva este mérito es Copérnico, el cual defendió lo mismo 2000 años después. Siguiendo con el tema, además de en astronomía y cálculo de distancias, las aplicaciones de la trigonometría incluyen materias como la navegación, la arquitectura o la cartografía. Tingle estaría orgulloso. Y su historia nos lleva de una punta a otra de la Tierra con nuevos descubrimientos a lo largo de los siglos. Egipcios, griegos, indios, árabes. No es justo solo mencionar a los mismos antiguos griegos de siempre. Hay mucha gente involucrada. Pero no nos desviemos del tema. La pregunta es, ¿cómo aplicamos esto en Breath of the Wild? Podríamos intentar seguir el mismo método de triángulos semejantes que usaba Tales de Mileto, pero no tenemos forma de medir la sombra de Link con exactitud. Lo mejor que podemos hacer es seguir el mismo método que se ha utilizado en el pasado, y en cierta medida se sigue utilizando ahora, para medir la altura de las montañas. Lo único que hace falta es determinar el ángulo desde el cual se ve el punto más alto de lo que queremos medir desde dos lugares diferentes. Una vez hecho esto, si medimos la distancia entre estos dos puntos, tenemos suficientes datos para calcular la altura de lo que sea que estamos midiendo. Normalmente utilizaríamos un teodolito. Es un instrumento para medir ángulos que consiste en un telescopio colocado sobre un círculo horizontal y otro vertical para la propia medida de los ángulos. Sobra decir que no tengo uno de estos y, aunque lo tuviera, no hay manera de dárselo a Link a través de la pantalla. Voy a usar una aplicación llamada Dioptra que esencialmente hace lo mismo, pero hay un pequeño problema. Deberíamos medir el ángulo desde los ojos de Link, así que no vale que simplemente apuntemos el móvil a la pantalla. Pero hay otra solución. Si coloco el móvil sobre mi Switch de manera que se incline de la misma forma, puedo usar la vista en primera persona para sacar el ángulo. Lo que estoy haciendo es esencialmente aprovecharme del giroscopio que hay tanto en el teléfono como en la Switch, y que en ambos casos permite saber la inclinación del dispositivo. ¡Perfecto! Solo resta medir los ángulos entre Link y una torre Sheikah en dos puntos diferentes. Efectivamente, la elegida para esta gran ocasión será la Torre de las Colinas, esa en la que aparece el señor del minijuego. Voy a saltar desde un mismo borde hacia los dos puntos que me he marcado, formando una línea lo más recta posible. Este seguramente será el cálculo menos preciso de todos los que haga porque estoy trabajando con distancias muy cortas, cosa que aumenta el error que pueda tener. Igualmente, eso no va a detenerme. Determinados los dos puntos y la distancia entre ellos, 300 metros, encontramos el ángulo que forma la torre desde ambos puntos utilizando el método que he explicado antes, y obtenemos 75,5 y 98 grados. Esto sería la representación más gráfica de los datos que tenemos por ahora. Para empezar, podemos saber este ángulo de aquí arriba porque será la diferencia entre los dos ángulos que ya tenemos. El objetivo es solo encontrar la altura h. Para ello nos hace falta la hipotenusa del triángulo rectángulo que forma con este punto. Triángulo rectángulo simplemente significa que tiene un ángulo recto de 90 grados. Obtendremos esta distancia con el teorema del seno, el cual relaciona las fracciones entre senos de ángulos con sus lados opuestos. Vemos que solo tenemos una incógnita, así que la aislamos y encontramos la hipotenusa facilísimamente. Por definición, el seno de un ángulo es el lado opuesto, la altura que queremos encontrar, entre la hipotenusa que acabamos de calcular. Usando esto sacamos rápidamente la altura y es 752 metros, lo cual se traduciría en 188 pisos de altura estándar. Bastante bestia, la verdad. Ahora, llegó el momento de la verdad.
Utilizando las mismas técnicas y valiéndonos de ese método para encontrar distancias en el mapa que he explicado antes, tenemos vía libre para descubrir las dimensiones de todo cuanto deseemos. ¡Vamos allá! El castillo de Hyrule se alza imponente 927 metros desde la base de la colina en la cual está construido, unos 230 pisos de altura y sobrepasando el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, en Dubái, que mide 828. Seguimos fuerte con las bestias divinas. De menor a mayor tenemos primero a Barrudania, porque sinceramente no la he medido y claramente es la menos alta, seguida de Barruta, que pese a medirla en su posición agachada, llega a los 282 metros, cerca se queda Bamedo con 337 y previsiblemente Vanaboris alcanza la increíble cifra de 538 metros a pesar de estar agachada y de tener la cabeza inclinada. Una barbaridad. Acabamos con las montañas, no podía faltar los picos gemelos cuya cima más alta alcanza la nada desdeñable altura de 1000 metros, o la montaña de Ebra que llega hasta los 1600. Finalmente llegamos a la localización cuyo punto más alto es, sin lugar a dudas, el más elevado de todo Hyrule. La montaña de la muerte, que pese no a ser una montaña y ser un volcán, se alza desde su base más de 2000 metros de altura. Si lo comparamos con la montaña más alta de la Tierra, el Monte Everest con 8848, puede parecer poca cosa, pero hay que considerar que esos 8800 metros son sobre el nivel del mar, y en este episodio no he medido altitudes, sino que alturas. Cosas muy diferentes. La primera, como ya he dicho, es la distancia a partir del nivel del mar, y la otra, desde su base. Con esto me queda más claro que nunca que gran parte de la magia del Hyrule de Breath of the Wild viene por sus dimensiones. Cómo los desarrolladores crearon un mundo con tal verticalidad y entretejieron allí la mecánica de la escalada es verdaderamente impresionante. Muchas veces se mira las matemáticas con el desprecio o la indiferencia de algo abstracto y que puede parecer poco relevante en el mundo real. Como si el modelo matemático existiera en una burbuja alejada de todo, totalmente despreocupada de las aplicaciones prácticas que pueda tener. Que las matemáticas en sí mismas no se preocupen tanto por el mundo real hace automáticamente que sean poco interesantes para muchas personas. A cambio, las demás disciplinas científicas que las toman como base reúnen un mayor interés. Lo que muchas personas no ven es la belleza que reside en la simpleza y al mismo tiempo la gran profundidad que esconden estos números inocentes. No entienden cómo la separación que existe entre realidad y matemáticas lo único que hace es enriquecerlas. Eso es lo que las hace apasionantes. No tienes por qué limitarte a nuestro mundo, todo es posible. ¿Quieres hacer un modelo de un universo con 11 dimensiones y formado fundamentalmente por cuerdas vibrando? ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Puede que ese modelo que alguien creó solo por pura curiosidad y el reto de resolver un buen problema acabe siendo útil en tantísimas otras materias. Para buscar un ejemplo no hace falta ir más lejos que los números complejos, creados porque no existe una solución para raíces cuadradas de números negativos, algo que al mismo tiempo nos recuerda que las reglas no son una barrera, sino que todo lo contrario. Aunque a veces es fácil olvidar el papel de las matemáticas en nuestro día a día, son el pilar, son la base de la mayoría de descubrimientos, innovaciones y avances tecnológicos que estamos viviendo y que nos preceden. Y aunque solo sea para asomar tímidamente a la cabeza todo lo que ofrecen, vale la pena conocer algunas cosas más sobre una de las mayores obras colectivas de la humanidad. Esto ha sido todo un viaje y posiblemente uno de mis vídeos con más trabajo a sus espaldas, algo necesario, creo yo, para el regreso del Inversor Realidad. Espero de verdad que os haya gustado y aprecio enormemente todo lo que podáis hacer para que el vídeo llegue a más gente. Normalmente este sería el momento en el cual os anticipo que podáis esperar de esta serie en el futuro, pero considerando que la última vez que hice esto pasaron 2 años antes de llevar a cabo mi promesa, no sé si es tan buena idea, la verdad. Aún así, puedo deciros que hablaré sobre Skyward Sword, y puede que no sea solo un vídeo, sino 2. Tampoco esperéis un episodio científico o matemático, será sobre referencias, inspiraciones y alguna que otra sorpresa. Nada más, estaré como siempre muy atento a los comentarios del vídeo y espero que nos volvamos a ver en la tierra de Hylia.